Trabajar en un hospital te cambia la forma de ver el mundo. No solo porque te acostumbras a las tragedias diarias, sino porque empiezas a notar cosas que, en otro contexto, pasarías por alto. Trabajo como médico general en un hospital de Tijuana, y si hay algo que aprendí con los años es que los turnos nocturnos no son para los débiles. Son silenciosos, sí, pero nunca tranquilos. Hay un tipo de tensión que flota en el aire, algo que se siente cuando la ciudad duerme y las urgencias parecen volverse más sombrías. Era el año 2020, un año extraño en todos los sentidos. La pandemia había dejado a los hospitales al borde del colapso, y aunque estábamos acostumbrados a la presión, había algo diferente en el ambiente. Yo había aceptado trabajar ese turno nocturno porque necesitaba horas extra. Me asignaron a urgencias, un área que siempre me había parecido menos intimidante que las salas de terapia intensiva o pediatría. Pero esa noche aprendí que las apariencias engañan. Llegué al hospital alrededor de las 10 de la noche. El pasillo principal de urgencias estaba iluminado por las luces fluorescentes que siempre daban una sensación fría al lugar. Había pocas personas, un par de pacientes con sus familiares y 2 enfermeras registrando datos en sus computadoras. Todo parecía estar en orden. Revisé los expedientes de los pacientes internados y comencé mi recorrido de rutina. Nada fuera de lo normal. Solo casos habituales, un hombre con dolor abdominal, una mujer mayor con fiebre persistente y un joven que había llegado después de un accidente en moto. Cerca de la medianoche, caminé hasta el fondo del área de urgencias, donde estaban las últimas camillas. Este rincón del hospital siempre se sentía distinto. No porque fuera más oscuro o más solitario, sino porque rara vez se utilizaban esas camillas. A menudo quedaban vacías, separadas del resto de los pacientes, como si fueran una especie de zona muerta del hospital. Mientras revisaba las luces y los monitores, vi a un hombre sentado en la última camilla. Estaba ahí, con la cabeza ligeramente agachada, las manos entrelazadas sobre sus piernas y el cabello oscuro cayéndole sobre la frente. Su postura me hizo pensar que estaba esperando algo, tal vez resultados médicos o simplemente ser atendido. Me acerqué a él, preguntándome por qué nadie me había mencionado su caso en el reporte. Cuando estuve a unos pasos, levantó la vista. Sus ojos eran profundos, casi vacíos, y había una expresión de cansancio extremo en su rostro. Lo primero que pensé fue que llevaba demasiado tiempo esperando. Sin embargo, lo que dijo fue lo que realmente me desconcertó. Con una voz baja y firme, pronunció las palabras: "No quiero regresar a casa". Lo miré por un instante, confundido. Había algo en la manera en que lo dijo, como si estuviera cargado de una resignación que no podía entender. Antes de que pudiera responder o preguntar algo, parpadeé y él ya no estaba. La camilla estaba completamente vacía. No había indicios de que alguien hubiera estado allí. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero el pasillo estaba desierto. Las demás camillas permanecían vacías y las puertas de las habitaciones cercanas seguían cerradas. Mi primera reacción fue pensar que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el agotamiento acumulado de días sin suficiente descanso, la tensión constante de la pandemia o simplemente mi mente jugando trucos. Pero algo en la claridad de la escena me dejó inquieto. No se sintió como un desliz mental o una imaginación pasajera. Sentí que realmente lo había visto. Regresé a la estación de enfermería, donde las 2 enfermeras seguían trabajando en sus reportes. Les pregunté si alguien había estado en la última camilla esa noche, pero ambas me dijeron que no. De hecho, una de ellas me aseguró que esa camilla no se había utilizado en semanas. Estaba reservada para emergencias específicas, pero con la falta de personal y recursos, casi nunca la asignaban. Intenté sacarme la imagen del hombre de la cabeza y me concentré en mi trabajo. Sin embargo, algo me impulsó a revisar los registros del hospital. Quería confirmar si había algún paciente que coincidiera con su descripción. Pasé una hora revisando nombres y diagnósticos, pero no encontré nada. Nadie con esas características había sido admitido en urgencias ese día. Era como si simplemente no existiera. La noche continuó sin mayores incidentes, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto.
A la mañana siguiente, cuando terminó mi turno, decidí preguntar a algunos de mis compañeros de otros turnos si sabían algo sobre la última camilla. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los rumores. Uno de los enfermeros más antiguos me contó que no era la primera vez que alguien reportaba haber visto a un hombre allí. Según él, otros médicos y enfermeras habían hablado de lo mismo en el pasado, un hombre sentado en esa camilla, siempre con la misma expresión de cansancio y siempre desapareciendo tan rápido como había aparecido. Intrigado, comencé a indagar más en el pasado del hospital. Quería encontrar algún registro que explicara lo que estaba sucediendo. Después de varios días de búsqueda, me topé con una historia que me dejó helado. Hace años, en los 90, un hombre había sido admitido en urgencias tras un accidente automovilístico. Llegó solo, sin familiares que lo acompañaran, y pasó varias horas en la última camilla, esperando atención. Según los registros, su estado se deterioró rápidamente debido a una hemorragia interna y falleció antes de que pudieran estabilizarlo. Lo extraño era que, en sus últimas palabras, había dicho algo casi idéntico a lo que escuché aquella noche: no quiero regresar a casa. La conexión era demasiado precisa como para ignorarla. Me pregunté si, de alguna manera, la energía de aquel hombre seguía atada a ese lugar, como si algo lo retuviera allí. No sabía si se trataba de culpa, miedo o simplemente un fragmento de su esencia que se negaba a abandonar el hospital. Pero fuera lo que fuera, estaba claro que no se trataba de una coincidencia. En las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas cada vez que trabajaba en urgencias. La última camilla parecía tener algo particular. A veces, cuando pasaba cerca de ella, sentía un cambio en el aire, como si el ambiente se volviera más pesado. En otras ocasiones, los monitores cercanos mostraban picos inexplicables, como si registraran signos vitales donde no había nadie. Más de una vez, encontré las sábanas ligeramente desacomodadas, como si alguien se hubiera sentado ahí. Un mes después de aquel incidente, ocurrió algo que terminó de convencerme de que lo que estaba experimentando era real. Una enfermera nueva, que no conocía nada de la historia del hospital, me comentó que había visto a un hombre sentado en la última camilla durante su turno nocturno. Dijo que le llamó la atención porque parecía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Cuando se acercó para preguntarle si necesitaba algo, él desapareció ante sus ojos. Sus palabras coincidían perfectamente con lo que yo había vivido. Desde entonces, evito pasar demasiado tiempo cerca de esa camilla cuando estoy de turno. No sé quién era ese hombre ni por qué sigue apareciendo, pero algo me dice que nunca encontró la paz. Tal vez sigue atrapado entre este mundo y el siguiente, incapaz de avanzar. O tal vez simplemente está esperando a que alguien lo escuche. Si lo que sea, hay algo que aprendí aquella noche en urgencias: hay cosas que no podemos explicar con ciencia ni con lógica. Cosas que permanecen, aunque no queramos admitirlo. El residente que nunca se fue. La vida en un hospital nunca se detiene. No importa si es de día o de noche, siempre hay movimiento, luces encendidas, monitores pitando, camillas que van y vienen. Para los que trabajamos ahí, el tiempo pierde significado. Lo que empieza como una jornada de 12 horas fácilmente puede convertirse en una guardia interminable. Mi nombre es Raúl, soy residente en un hospital de Guadalajara y, aunque las guardias nocturnas son agotadoras, siempre las consideré una rutina más. Pero todo cambió en 2019, durante una noche que jamás podré borrar de mi mente. Una noche que me hizo ver mi trabajo, y mi lugar de trabajo, de una manera completamente diferente. Era diciembre, un mes pesado en el hospital. Las camas de urgencias estaban llenas y todos corríamos de un lado a otro tratando de cubrir los casos más urgentes. Me habían asignado una guardia extra porque faltaba personal, así que me preparé para otra larga noche sin dormir. Con la sala de descanso abarrotada y el bullicio constante en el área de urgencias, opté por moverme hacia una de las salas más tranquilas del hospital, el cuarto piso. Era un lugar casi olvidado, una especie de limbo dentro del edificio. Tenía habitaciones cerradas desde hacía años, un ala entera clausurada por remodelaciones que nunca llegaron a realizarse.
Irónicamente, ese lugar era ideal para tener unos minutos de calma en medio del caos. El turno comenzó como cualquier otro. Revisé a los pacientes, atendí algunos casos menores y pasé por el área de urgencias para asistir en un procedimiento. Todo estaba bajo control. A eso de la medianoche, decidí tomar un breve descanso. Subí al cuarto piso para revisar unas notas y despejar mi mente. Mientras caminaba por el pasillo oscuro y silencioso, sentí que estaba solo. Pero, al girar la cabeza hacia el final del corredor, vi a alguien. Era un hombre con bata blanca, caminando tranquilamente hacia una de las habitaciones cerradas. Al principio, no le di mucha importancia, asumí que era otro residente que, al igual que yo, buscaba un poco de tranquilidad. Lo extraño fue que no reconocí su rostro. En el hospital, es difícil no conocer al menos de vista a todos los que trabajan en los turnos nocturnos, especialmente a los residentes. Intenté concentrarme en mis notas, pero algo en su presencia me incomodaba. Caminaba con una calma que no encajaba con la urgencia y el estrés que siempre llevamos encima los residentes. Lo seguí con la mirada mientras se acercaba a una habitación al final del pasillo, la número 423. Sabía que esa puerta había estado cerrada durante meses. Cuando lo vi empujarla y entrar con total naturalidad, me sorprendí. Decidí acercarme para averiguar qué estaba pasando. Caminé por el pasillo, con la luz tenue de los fluorescentes iluminando el lugar. Al llegar frente a la habitación, la puerta estaba cerrada. No había ruido, no había señales de que alguien estuviera adentro. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Miré por la pequeña ventana de vidrio, pero todo estaba oscuro. No había nadie ahí. Regresé a la sala de descanso algo confundido, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez lo había imaginado. El cansancio a menudo nos juega malas pasadas y después de tantas horas despierto, era fácil atribuirlo al agotamiento. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza al hombre de la bata blanca. Su rostro se había quedado grabado en mi memoria, y mientras más lo pensaba, más me convencía de que nunca lo había visto antes en el hospital. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la cafetería, decidí mencionar lo que había visto. Describí al hombre con detalle: cabello oscuro, ojos hundidos, una bata que parecía más vieja de lo normal. Mis compañeros dejaron de comer por un momento y se miraron entre ellos con una expresión que no supe interpretar. Finalmente, uno de ellos habló: ¿estás seguro de lo que viste? Porque lo que describe suena a Diego. El nombre no me decía nada. Entonces, comenzaron a contarme su historia. Diego había sido un residente de cirugía en el hospital hace más de 10 años. Era joven, ambicioso, de esos médicos que se quedan más tiempo del necesario en quirófano para aprender todo lo posible. Era conocido por su dedicación, pero también por su carácter reservado. Según ellos, Diego había muerto trágicamente en el hospital durante un turno nocturno. La versión oficial era que se había quedado dormido en una de las habitaciones clausuradas del cuarto piso y que, debido a una fuga de gas, había fallecido por inhalación. La habitación donde ocurrió el accidente había sido precisamente la 423. La idea me pareció absurda. No podía ser posible que hubiera visto a alguien que había muerto hacía tanto tiempo. Pero la coincidencia era inquietante y la expresión de mis compañeros me dejó intranquilo. Todos parecían genuinamente convencidos de que lo que había visto no era un residente actual, sino algo más. Los días siguientes intenté no pensar en el incidente. Seguí con mi rutina, atendiendo pacientes y sumergiéndome en el trabajo. Pero cada vez que pasaba cerca del cuarto piso, sentía la necesidad de mirar hacia el final del pasillo, hacia la habitación 423. No volví a ver al hombre, pero a veces notaba cosas fuera de lugar: una luz encendida cuando sabía que nadie había estado ahí, la puerta entreabierta cuando debería estar cerrada con llave, pequeñas cosas que no tenían sentido. Una noche, después de terminar mi turno, decidí enfrentar mis dudas. Quería demostrarme a mí mismo que no había nada extraño en esa habitación. Tomé una linterna y subí al cuarto piso. El hospital estaba en silencio, con apenas unos pocos ruidos provenientes de las áreas de urgencias.
Cuando llegué frente a la habitación 423, la puerta estaba cerrada como siempre. Intenté girar la perilla y para mi sorpresa, esta vez se dio. La habitación estaba vacía. Era pequeña, con una cama vieja cubierta por una sábana y una mesa oxidada en una esquina. Había cajas apiladas contra la pared y una ventana con las cortinas cerradas. El aire era pesado, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Caminé lentamente, iluminando cada rincón con la linterna. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir fuera de lugar, como si no debiera estar ahí. En la mesa encontré algo que no esperaba, una libreta. Estaba cubierta de polvo, pero cuando la abrí, vi que contenía notas médicas escritas a mano. Revisé las primeras páginas y me di cuenta de que eran apuntes de cirugía, con diagramas y procedimientos detallados. En la última página, había una fecha, 2009. Era el año en que Diego había muerto. Dejé la libreta donde la encontré y salí rápidamente de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí y decidí no volver a subir al cuarto piso, al menos no solo. Esa noche no pude dormir. Las coincidencias eran demasiadas, y aunque trataba de buscar una explicación racional, no podía evitar pensar que lo que había visto era real. No era solo mi mente jugándome una mala pasada, algo o alguien estaba ahí, en esa habitación. Con el tiempo, aprendí a ignorar las extrañas historias sobre el cuarto piso. No volví a mencionar lo que vi aquella noche, ni lo que encontré en la habitación 423. Pero cada vez que paso cerca, no puedo evitar mirar de reojo hacia el final del pasillo, esperando y temiendo volver a ver al hombre de la bata blanca. En los hospitales, la vida y la muerte son parte del día a día. Pero hay algo más, algo que no podemos explicar con ciencia o medicina. Algo que permanece en los lugares donde el dolor y la tragedia dejan su marca. Y a veces, ese algo decide mostrarse, como lo hizo aquella noche en el cuarto piso. El caso de los gemelos sin alma. Mi nombre es Héctor. Soy psiquiatra y llevo más de 20 años atendiendo casos complejos en hospitales y clínicas en Puebla. He trabajado con pacientes que han perdido el contacto con la realidad, con mentes fragmentadas que esconden historias de sufrimiento y, a veces, de horrores que ningún ser humano debería cargar. Siempre he creído que el cerebro humano es un rompecabezas, un enigma que, con paciencia y estudio, puede descifrarse. Pero en 2015, un caso llegó a mi consultorio y, por primera vez, sentí que la ciencia y la razón no eran suficientes para explicar lo que estaba sucediendo. Fue el caso de los gemelos Hernández. Tenían 13 años cuando los conocí. Su madre los llevó al hospital después de que su comportamiento se tornara errático. Me dijo que antes de aquel año eran niños normales, tranquilos, incluso sobresalientes en la escuela. Pero algo había cambiado. Los gemelos habían comenzado a hablar de cosas extrañas, cosas que su madre no entendía. Decían que ella los visitaba en la noche, que no les dejaba dormir. También hablaban de una figura que se escondía en las esquinas de su habitación y ambos parecían convencidos de que lo que veían era real. Lo que llamó mi atención fue su conexión. Era algo que iba más allá de la típica cercanía entre gemelos. Terminaban las frases del otro, movían sus manos de manera sincronizada y, a veces, parecían comunicarse sin palabras. Al principio, pensé que se trataba de un caso de trastorno de identidad disociativa o algún tipo de psicosis compartida, algo que podía ser explicado desde una perspectiva clínica. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, más comenzaba a cuestionar todo lo que creía saber. Las primeras sesiones fueron tranquilas, aunque inquietantes. A simple vista, los gemelos parecían normales, pero cuando uno de ellos hablaba, el otro lo miraba fijamente, como si supiera exactamente lo que iba a decir. Era como si compartieran una conciencia. Durante una de las sesiones iniciales, uno de ellos, el que parecía ser el más dominante, me dijo algo que hasta hoy no he olvidado: ella está dentro de mí, pero no soy yo. Su voz era fría, distante, y lo dijo con una seriedad que no se esperaría de un niño. Intenté profundizar en lo que quería decir,
pero se cerró en sí mismo y no habló más durante toda la sesión. Los días pasaron, y cuanto más tiempo pasaba con ellos, más extrañas se volvían las sesiones. Había momentos en los que ambos parecían entrar en un estado de trance, mirando fijamente a la nada, con las manos tensas sobre sus piernas. En una ocasión, mientras estaba escribiendo notas, levanté la vista y los vi mirándome, completamente sincronizados, con una intensidad que me incomodó. Había algo en sus ojos, algo que no era normal. Eran niños, sí, pero en esos momentos parecía que sus miradas cargaban con una edad y un conocimiento que no podían pertenecerles. Las cosas tomaron un giro aún más perturbador en la quinta sesión. Habíamos estado hablando de sus sueños, intentando explorar si lo que describían podía ser producto de algún trauma reprimido. Uno de ellos comenzó a hablar, describiendo una figura que veía en sus pesadillas, algo que se escondía en la oscuridad y que le susurraba cosas que no podía repetir. Mientras hablaba, las luces del consultorio parpadearon, algo que atribuye a una falla eléctrica. Pero luego se apagaron por completo. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la calle que entraba por la ventana. En ese momento, el gemelo que había estado hablando se detuvo. Comenzó a temblar ligeramente, y antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, el otro gemelo, el que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a murmurar algo en un idioma que no reconocí. Su voz era baja, grave, y el tono era completamente diferente al de un niño. Era como si alguien más estuviera hablando a través de él. No entendía lo que decía, pero las palabras eran rápidas, fluidas, y parecían formar una especie de cántico. Antes de que pudiera reaccionar, ambos comenzaron a hablar al unísono. Sus voces se entremezclaron, formando una cacofonía de palabras que no tenían sentido para mí, pero que transmitían una sensación de peligro. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado. Luego, ambos se detuvieron al mismo tiempo, levantaron la vista y me miraron directamente. Fue entonces cuando dijeron algo que me dejó helado: ella también te encontrará a ti. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No era miedo, exactamente, sino una certeza profunda de que lo que acababan de decir no era una amenaza, sino una afirmación. Las luces volvieron de inmediato, y los gemelos actuaron como si nada hubiera pasado. Intenté continuar con la sesión, pero ellos no dijeron nada más. Simplemente se miraban el uno al otro, intercambiando expresiones que parecían contener más significado del que podía comprender. Esa noche no pude dormir. Revisé las notas de las sesiones una y otra vez, intentando encontrar un patrón, algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero nada tenía sentido. Empecé a investigar sobre las palabras que habían dicho durante el apagón, buscando en libros y recursos en línea sobre idiomas antiguos o lenguas desconocidas, pero no encontré nada que se acercara a lo que había escuchado. Mientras más pensaba en ello, más me convencía de que lo que había presenciado no tenía una explicación lógica. Las semanas siguientes fueron aún más inquietantes. Durante las sesiones, los gemelos comenzaron a actuar de manera más errática. Uno de ellos se levantaba y comenzaba a caminar en círculos mientras el otro permanecía completamente inmóvil. A veces, ambos se quedaban mirando un rincón de la habitación, como si algo estuviera ahí, algo que yo no podía ver. Cada vez que intentaba redirigir su atención, ignoraban mis preguntas, como si yo no estuviera en la habitación. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con una figura oscura, alta, que permanecía en las esquinas de los cuartos, observándome. No tenía rostro, pero su presencia era sofocante. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo me estaba mirando desde la penumbra de mi habitación. No quería relacionar mis sueños con el caso de los gemelos, pero no podía evitar pensar que, de alguna manera, todo estaba conectado. Un día, sin previo aviso, los padres de los gemelos decidieron suspender las sesiones. Me dijeron que iban a mudarse a otra ciudad, que querían empezar de nuevo. No intenté convencerlos de lo contrario. Parte de mí sentía un alivio inmenso al saber que ya no tendría que enfrentarme a las sesiones con esos niños. Pero también sentí que el caso había quedado incompleto, como si algo más estuviera por venir. Después de su partida,
pensé que todo había terminado. Pero las cosas no mejoraron. Seguía teniendo pesadillas y comencé a notar cosas extrañas en mi consultorio. Las luces parpadeaban más de lo habitual, los muebles parecían moverse ligeramente de un día para otro, y a veces sentía un frío inexplicable, como si alguien estuviera conmigo, aunque sabía que estaba solo. Una noche, mientras organizaba algunos expedientes, encontré un dibujo que no recordaba haber visto antes. Era un trozo de papel doblado dentro del archivo de los gemelos. Al abrirlo, vi un dibujo infantil hecho con crayones. Mostraba a dos figuras pequeñas de pie frente a una figura más grande, oscura, con brazos largos y delgados. En la parte inferior, con una caligrafía temblorosa, estaba escrito: "Ella nos encontró". Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Dejé de trabajar en casos relacionados con niños. No sé qué fue lo que experimenté con esos gemelos, ni qué era ella. Pero sé que lo que viví no fue un simple caso clínico. Era algo más, algo que todavía no logro comprender, pero que me sigue acechando en los momentos de mayor quietud. No importa cuánto lo intente, siempre siento que hay algo o alguien observándome desde la oscuridad. La sala de maternidad maldita. En los hospitales hay un tipo de energía que no se encuentra en ningún otro lugar. Es un espacio donde convergen la vida y la muerte, donde lo inexplicable a menudo se mezcla con lo cotidiano. Mi nombre es Laura, soy ginecóloga en Veracruz y llevo más de una década trabajando en maternidad. He presenciado nacimientos que llenan el corazón de alegría y también momentos desgarradores que quiebran a las familias. Pero nada de lo que he vivido se compara con lo que ocurrió en 2012. Fue un año que marcó un antes y un después en mi vida, un año que me hizo cuestionar todo lo que creo saber sobre el mundo. La sala de maternidad del hospital donde trabajaba era conocida por su antigüedad. El edificio databa de los años 70 y aunque se habían hecho algunas remodelaciones, había áreas que aún conservaban su aspecto original. Una de esas áreas era la sala 3, destinada a las mujeres que acababan de dar a luz. Era un espacio pequeño, con 5 camas separadas por cortinas blancas y una atmósfera que siempre se sentía un poco pesada. No había nada particularmente inusual en la sala, al menos no al principio. Pero todo cambió durante el verano de ese año. Las primeras señales de que algo extraño ocurría fueron sutiles, casi fáciles de ignorar. Algunas pacientes mencionaban sentir una presencia en la sala, como si alguien estuviera observándolas mientras dormían. Otras decían escuchar pasos ligeros durante la madrugada, aunque ninguna de las enfermeras de turno admitía haber estado en la sala a esas horas. Pensamos que eran imaginaciones de las pacientes, el resultado del agotamiento tras el parto. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Una mañana, mientras revisaba los expedientes, una enfermera me comentó algo que me dejó inquieta. Una paciente, que había dado a luz la noche anterior, estaba llorando desconsolada y se negaba a entrar nuevamente en la sala 3. Según ella, había visto a una mujer vestida de blanco parada junto a su cama durante la madrugada. La mujer no dijo nada, simplemente estaba ahí, mirando al bebé en la cuna. Al principio pensé que era un caso de delirio posparto, algo no tan raro en mujeres que han pasado por un parto complicado. Pero entonces, otra paciente, ubicada en la cama de al lado, mencionó haber visto lo mismo esa misma noche. Fue difícil no prestarle atención cuando, en las semanas siguientes, más mujeres comenzaron a reportar algo similar. Todas describían a la misma figura, una mujer alta, con un vestido blanco desgastado y el cabello oscuro cubriendo parcialmente su rostro. Siempre estaba cerca de las cunas, mirando fijamente a los recién nacidos. Algunas decían que se despertaban sintiendo un frío inusual y al abrir los ojos, la veían parada junto a ellas. No hacía ruido al moverse, ni parecía interactuar con nadie. Simplemente estaba allí, como si buscara algo. Lo que más inquietaba a las pacientes era la sensación que les dejaba. Una de ellas, María, aseguró que sintió una mano fría rozar su brazo. Dijo que, desde ese momento, su bebé no paraba de llorar por las noches, como si algo lo perturbara.
A pesar de las revisiones médicas, el bebé estaba completamente sano. Sin embargo, su llanto era constante, desgarrador, y nada parecía calmarlo. María estaba convencida de que tenía algo que ver con la figura que había visto en la sala. La situación comenzó a generar rumores entre el personal del hospital. Algunas enfermeras evitaban entrar a la sala 3 durante la madrugada, dejando que las luces permanecieran encendidas toda la noche. Incluso las pacientes que no habían tenido experiencias directas decían sentir una atmósfera pesada en la sala. La dirección del hospital intentó mantener el tema bajo control, atribuyendo todo a la sugestión colectiva. Pero había algo que no podía ignorar, todas las descripciones coincidían. Las mujeres hablaban de la misma figura, con los mismos detalles, y muchas de ellas no se conocían entre sí. Una noche, me quedé de guardia en el hospital. Había escuchado tantas historias sobre la sala 3 que decidí comprobar por mí misma si había algo extraño. Me senté en la estación de enfermería, desde donde podía ver parcialmente la entrada a la sala. Todo estaba en calma. Las pacientes dormían y el único sonido era el de los monitores y el murmullo lejano de las enfermeras en otros pasillos. A eso de las 3 de la madrugada, sentí un cambio en el ambiente. Era sutil, pero imposible de ignorar. Fue como si el aire en el hospital se volviera más denso. Desde mi posición, vi que las luces en la sala 3 comenzaron a parpadear. Pensé que podría ser un problema eléctrico, algo no tan raro en un edificio tan antiguo. Pero lo que vi después me dejó paralizada. Una sombra apareció en el umbral de la sala. Era una figura femenina, alta, con un vestido blanco que parecía moverse ligeramente, como si fuera arrastrado por una corriente de aire inexistente. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba mirando hacia las camas. Mis manos se congelaron sobre el teclado de la computadora. No podía moverme ni apartar la vista. La figura permaneció ahí por unos segundos que parecieron eternos, antes de desaparecer lentamente hacia el interior de la sala. Reuní el poco valor que me quedaba y caminé hacia la sala. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, pero cuando entré, todo estaba en calma. Las pacientes dormían profundamente y los monitores mostraban signos vitales estables. Sin embargo, no pude evitar notar algo extraño. En la cuna de una de las bebés, el monitor cardíaco marcaba un aumento repentino en la frecuencia. El bebé parecía estar agitado, moviendo los brazos como si intentara alejar algo. Me acerqué para revisarla, pero no encontré nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación de que no estaba sola era abrumadora. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el pasado del hospital. Revisé los registros antiguos, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helada. En 1980 hubo un incidente en la sala 3. Una enfermera llamada Elena había trabajado en esa área durante varios años. Era conocida por ser amable y dedicada, pero también guardaba un profundo dolor. Había perdido a su hijo recién nacido debido a una complicación durante el parto. Según los informes, Elena cayó en una profunda depresión y, unas semanas después, fue encontrada sin vida en la misma sala. Había ingerido una dosis letal de medicamentos, dejando una nota que decía, "No puedo estar sin él". Desde ese día, comenzaron los rumores sobre la sala. Algunas enfermeras decían escuchar pasos, mientras que otras hablaban de puertas que se cerraban solas. Pero con el tiempo, la historia fue olvidada, enterrada bajo las capas de rutina y el paso de los años. Ahora, parecía que algo de ese pasado estaba regresando, algo que nunca había encontrado la paz. No sé qué era lo que veían las pacientes, o lo que yo misma vi aquella noche. Pero desde entonces, cada vez que paso por la sala 3, siento una presencia, algo que parece persistir, como si estuviera atado a ese lugar. El hospital cerró la sala temporalmente poco después de esos incidentes, alegando que era para remodelaciones. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos que no fue por eso. Los rumores sobre la mujer de blanco se extendieron y algunas enfermeras incluso renunciaron, incapaces de trabajar en un lugar donde algo tan inexplicable seguía ocurriendo. Hoy,
Cada vez que escucho a una paciente hablar de una figura junto a su cama, no puedo evitar pensar en Elena. Me pregunto si todavía está buscando a su hijo, si su dolor es tan grande que no ha podido dejar el lugar donde lo perdió. No sé si algún día entenderé lo que ocurrió en esa sala. Pero sé que, en los rincones más oscuros del hospital, hay cosas que no pertenecen a este mundo. Cosas que no quieren ser olvidadas. El llanto en la unidad de pediatría. Mi nombre es Natalia. Soy pediatra en Monterrey y llevo más de 15 años trabajando en hospitales. No soy una persona supersticiosa ni suelo prestar atención a las historias que circulan en los pasillos de los hospitales, porque, al final del día, son lugares cargados de emociones fuertes. Y no es raro que la mente juegue trucos cuando estás agotado. Sin embargo, hay una experiencia que no he podido olvidar, algo que cambió mi percepción del mundo para siempre. Una experiencia que, por más lógica y ciencia que le aplique, no tiene una explicación que me satisfaga. Esto ocurrió hace 8 años, cuando trabajaba en el turno nocturno en un hospital público de Monterrey. En aquel entonces, yo era una médica más joven, ambiciosa y acostumbrada a enfrentar los desafíos del turno de la noche, emergencias repentinas. Pacientes en estado crítico y largas horas en las que solo me acompañaba el ruido constante de los monitores. Sin embargo, había un lugar en el hospital que evitaba siempre que podía, la unidad de terapia intensiva pediátrica. No porque fuera especialmente complicado trabajar ahí, sino por una sensación indescriptible que invadía el lugar. Era una sensación que muchos de mis compañeros compartían, aunque ninguno de nosotros se atrevía a hablarlo abiertamente. La unidad de terapia intensiva pediátrica era pequeña, apenas 6 camas separadas por cortinas y un par de cunas para los pacientes más jóvenes. Era un espacio completamente funcional, pero también notoriamente viejo. Las luces fluorescentes parpadeaban a veces y la pintura de las paredes mostraba grietas como si el hospital estuviera luchando por mantenerse en pie. Lo curioso era que la sala siempre parecía más fría que el resto del hospital, incluso en pleno verano, cuando el calor de Monterrey es insoportable. Algunos decían que era por un defecto en el sistema de aire acondicionado, pero eso nunca fue confirmado. Esa noche llegué al hospital un poco antes de mi turno. El médico que debía entregar el reporte parecía más cansado de lo habitual y, antes de salir, me dijo en voz baja, no dejes sola la terapia intensiva. Me reí, pensando que era una broma, pero su rostro permaneció serio. Decidí no darle importancia y comencé mi ronda habitual. La unidad de pediatría estaba tranquila. Había 2 bebés sedados tras procedimientos quirúrgicos y un niño de 4 años en recuperación tras una neumonía severa. Todo parecía estar bajo control. Pasaron las primeras horas de la noche sin incidentes. Aproveché para revisar algunos expedientes y preparar el seguimiento para la mañana siguiente. Cerca de la medianoche, decidí entrar a la sala de terapia intensiva para verificar los monitores de los pacientes. Todo estaba normal. Los monitores emitían los sonidos regulares que indicaban que sus constantes vitales estaban estables. Pero, justo cuando estaba a punto de salir, lo escuché por primera vez, un llanto. Era agudo, persistente y claramente el de un niño pequeño. Me detuve en seco. Al principio pensé que era el bebé de la cuna número 3, aunque sabía que estaba sedado y conectado a un ventilador, lo que hacía improbable que pudiera llorar. Me acerqué a revisar, pero el niño estaba completamente inmóvil, respirando con la ayuda del aparato. No había nada fuera de lo común. Entonces, volví a escuchar el llanto. Esta vez parecía venir de otra cuna, la número 5, que estaba vacía. Sentí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie más en la sala. El lugar estaba completamente desierto, excepto por los pacientes que dormían tranquilamente. Intenté convencerme de que tal vez el sonido venía de algún otro lugar del hospital. Los edificios viejos tienen maneras de amplificar sonidos de formas extrañas. Salí de la sala y recorrí el pasillo, pero no encontré a nadie. Todo el hospital estaba en completo silencio, como suele estarlo durante las madrugadas. Al regresar a la sala de terapia intensiva,
el llanto comenzó de nuevo. Esta vez era más insistente, como si viniera directamente de la cuna número 5. Me acerqué con cautela, sintiéndome un poco ridícula. La cuna estaba vacía, completamente limpia y sin ningún rastro de haber sido utilizada recientemente. Revisé la cámara de seguridad de la sala, pensando que tal vez había algún fallo técnico que pudiera explicar el sonido. Pero lo que vi en la pantalla me dejó perpleja. Justo en el momento en que se escuchó el llanto, la cuna número 5 parecía moverse ligeramente, como si alguien estuviera apoyado sobre ella. Volví a mirar hacia la cuna, pero estaba completamente inmóvil. En ese momento sentí una especie de opresión en el pecho, una incomodidad que no podía explicar. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero había algo profundamente perturbador en todo aquello. Volví al área de descanso, decidida a ignorar lo que había ocurrido y concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, el llanto continuó durante toda la noche, cada vez más frecuente y siempre proveniente de la misma cuna. En un momento, entré nuevamente a la sala y noté que la luz sobre la cuna número 5 estaba encendida. Lo extraño es que las luces de las camas se controlaban manualmente y yo sabía que nadie más había entrado en esa sala desde que mi turno había comenzado. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco más sobre la sala de terapia intensiva pediátrica. Hablé con algunas enfermeras que llevaban años trabajando en el hospital y aunque al principio fueron reticentes a hablar, una de ellas finalmente me contó lo que sabía. Según ella, hace muchos años, cuando el hospital recién se había inaugurado, una enfermera había dejado sin supervisión a un bebé en la cuna número 5. El niño murió debido a una complicación respiratoria, y la enfermera, abrumada por la culpa, se quitó la vida en esa misma sala. Desde entonces, había reportes ocasionales de llantos inexplicables y luces que se encendían solas en la terapia intensiva. Intenté racionalizar lo que había escuchado, pensando que tal vez eran historias exageradas que las enfermeras contaban para asustar a los nuevos empleados. Pero lo que ocurrió las noches siguientes fue aún más desconcertante. Cada vez que estaba de turno, el llanto volvía. Era como si algo o alguien estuviera intentando llamar mi atención. Incluso los monitores de los pacientes comenzaban a fallar sin razón aparente, mostrando picos de actividad que no coincidían con las constantes vitales de los niños. Los técnicos revisaron el equipo, pero nunca encontraron ningún problema técnico. Una noche, decidí dejar una grabadora en la sala para intentar captar el sonido. Al revisar la grabación, pude escuchar claramente el llanto, pero también algo más. Era un sonido débil, casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando justo junto a la cuna número 5. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba ocurriendo no podía explicarse con lógica. Dejé de trabajar en ese hospital poco tiempo después. No por miedo, sino porque sentía que ya no podía concentrarme en mi trabajo con todas las distracciones que esa sala me causaba. Hasta el día de hoy, no puedo entrar a una unidad de terapia intensiva pediátrica sin recordar aquella experiencia. A veces me pregunto si lo que escuché era real o si simplemente fue el resultado de noches interminables y agotamiento extremo. Pero en el fondo, sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y aunque prefiera no pensar en ello, el sonido de aquel llanto todavía me persigue en mis recuerdos. El psicópata de la clínica abandonada. La noche que cambió mi vida comenzó como tantas otras, en la carretera, bajo un cielo oscuro y sin luna. Soy paramédico en Chihuahua, y en mi línea de trabajo, estoy acostumbrado a ver cosas que muchas personas no podrían soportar. Accidentes automovilísticos, emergencias médicas, llamadas de auxilio en las horas más inciertas. Sin embargo, nada de lo que he presenciado en mi carrera me preparó para lo que vivimos esa noche de 2018, cuando una tormenta nos obligó a refugiarnos en una clínica abandonada. Habíamos estado atendiendo un accidente en un tramo remoto de la carretera. Fue una de esas noches donde el viento ruge como si la misma tierra se estuviera quejando. Las ráfagas de aire levantaban nubes de polvo que apenas nos permitían ver más allá de unos metros, y el frío se metía hasta los huesos.
Mi compañero Eduardo y yo habíamos logrado estabilizar al conductor del accidente, un hombre mayor con una fractura en el brazo, y lo llevábamos de regreso a la ciudad en la ambulancia. El trayecto era largo y desolado, y el clima empeoraba con cada kilómetro. La tormenta comenzó de repente. Primero fueron unas gotas, luego un torrente. La carretera se convirtió en un río de agua y lodo. Apenas podíamos ver el asfalto y el parabrisas parecía inútil bajo el peso de la lluvia. Decidimos detenernos para buscar refugio, ya que las condiciones eran demasiado peligrosas para continuar conduciendo. Fue entonces cuando la vimos, una estructura gris y oscura a un costado del camino, iluminada brevemente por los relámpagos. Era una clínica vieja, evidentemente abandonada. Las ventanas estaban rotas y el techo parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Pero en ese momento, cualquier lugar que nos ofreciera techo era mejor que quedarnos atrapados en la ambulancia. Estacionamos el vehículo frente a la clínica y ayudamos al paciente a entrar. Había un pequeño recibidor con algunos bancos metálicos oxidados y una recepción polvorienta que parecía no haber sido tocada en décadas. El lugar estaba en ruinas. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo goteaba en varias partes. Sin embargo, era suficiente para protegernos de la tormenta. El aire dentro de la clínica era extraño, pesado. No hacía frío exactamente, pero había una sensación incómoda, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Eduardo y yo revisamos rápidamente las instalaciones para asegurarnos de que no hubiera riesgos, techos colapsados, cables sueltos o animales escondidos. Fue entonces cuando empezamos a notar los primeros detalles inquietantes. En los pasillos, las paredes estaban cubiertas de escrituras. No eran grafitis normales, como los que sueles encontrar en lugares abandonados. Eran frases hechas con algo que parecía carbón o quizás ceniza, trazadas con manos temblorosas. Algunas estaban incompletas, mientras que otras parecían repetirse una y otra vez. No estás solo, ella viene por ti, y, la más perturbadora, no salgas de aquí, o te seguirá. La frase estaba escrita en una de las puertas al final del pasillo. Era grande, con letras desprolijas que parecían haber sido hechas a toda prisa. Algo en esa advertencia me incomodó profundamente, pero traté de no pensar demasiado en ello. Eduardo también la vio, y aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Ambos sentíamos que no deberíamos estar ahí. Regresamos al recibidor, donde dejamos al paciente descansando en una de las bancas. Decidimos quedarnos cerca de él y esperar a que la tormenta pasara. La lluvia seguía golpeando con fuerza y los relámpagos iluminaban brevemente el interior de la clínica a través de las ventanas rotas. El ruido del agua cayendo era ensordecedor, pero en medio de todo eso comenzamos a escuchar algo más. Era un sonido distante, irregular, como pasos. Eduardo y yo intercambiamos una mirada rápida. Era imposible que alguien más estuviera ahí, la clínica había estado abandonada durante años. Los pasos parecían provenir del pasillo que habíamos inspeccionado antes. Eran lentos, pesados, y parecían avanzar hacia nosotros. Traté de convencerme de que era el sonido de la lluvia filtrándose por las grietas del edificio, o tal vez el viento moviendo algún escombro. Pero conforme pasaban los minutos, el ruido no cesaba. Era rítmico, como si alguien caminara deliberadamente y luego se detenía, solo para comenzar de nuevo. Decidimos volver al pasillo para asegurarnos de que no hubiera intrusos o algún peligro para el paciente. Avanzamos lentamente, con las linternas iluminando las paredes cubiertas de aquellas frases perturbadoras. Todo parecía igual que antes, pero el sonido de los pasos seguía ahí, aunque no podíamos identificar de dónde venía. Entonces, al llegar nuevamente a la puerta con la inscripción de "No salgas de aquí, o te seguirá", noté algo que no había estado antes. La puerta estaba entreabierta. Ambos sabíamos que la habíamos dejado cerrada. Eduardo y yo nos miramos, y aunque ninguno quería admitirlo, había algo terriblemente mal en todo aquello. Empujé la puerta con cuidado, y la linterna iluminó una habitación completamente vacía, excepto por una camilla metálica en el centro. Sobre la camilla había una sábana sucia, y al acercarme vi que estaba manchada de lo que parecía ser sangre seca. No había nadie más ahí,
pero el ambiente en la habitación era opresivo, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Fue entonces cuando sentimos el ruido detrás de nosotros. Algo se movió en el pasillo, un crujido que hizo que ambos giráramos de inmediato. Apuntamos las linternas, pero no había nada. El pasillo estaba vacío, aunque el sonido seguía resonando en mis oídos. Decidimos regresar al recibidor, convencidos de que no debíamos quedarnos más tiempo del necesario en ese lugar. Cuando llegamos, el paciente seguía en la banca, aparentemente dormido, pero algo más llamó nuestra atención. Desde las ventanas frontales de la clínica, podíamos ver la ambulancia estacionada afuera. Bajo la lluvia, una figura humana estaba parada junto al vehículo. Era un hombre, alto, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de una capucha. Estaba completamente inmóvil, con los brazos a los costados, mirándonos directamente a través de la ventana. No había forma de que alguien hubiera llegado hasta allí en medio de la tormenta. El camino estaba intransitable y no habíamos visto ningún otro vehículo en kilómetros a la redonda. Eduardo tomó un paso hacia atrás, claramente asustado. Yo no sabía qué hacer. El hombre seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Entonces, en un parpadeo, desapareció. No caminó, no se giró, simplemente ya no estaba. No esperamos más. Ayudamos al paciente a levantarse y corrimos hacia la ambulancia. La tormenta seguía golpeando con fuerza, pero lo único que nos importaba era salir de allí. Mientras cargábamos al paciente, miré hacia la clínica una última vez. En una de las ventanas, vi la silueta del hombre otra vez. Esta vez, no estaba solo. Había otra figura junto a él, más pequeña, quizá una mujer. Ambos estaban quietos, observándonos mientras arrancábamos el motor y nos alejábamos. Nunca supe qué era exactamente lo que encontramos en esa clínica. La tormenta se dio unas horas después y logramos llegar a la ciudad con el paciente a salvo. Intenté investigar más sobre el lugar, pero nadie parecía saber mucho. Solo algunos rumores sobre que había cerrado repentinamente hace décadas, después de que varios pacientes murieran en circunstancias extrañas. Desde esa noche, evito pasar por ese tramo de carretera, aunque el recuerdo sigue persiguiéndome. No sé quién era el hombre que vimos, ni qué significaban aquellas advertencias en las paredes. Pero hay algo de lo que estoy seguro: hay lugares que deberían permanecer olvidados, lugares que guardan algo que no pertenece a este mundo. Y a veces, cuando la tormenta arrecia y la noche se vuelve más oscura, pienso en esa clínica y en lo que dejamos atrás. La mujer de la capilla. Mi nombre es Manuel. Soy médico en un hospital de Zacatecas, un lugar antiguo que ha servido a la comunidad por décadas, aunque su historia sea tan pesada como las paredes que lo sostienen. A lo largo de mis años trabajando ahí, he presenciado todo tipo de situaciones, emergencias inesperadas, milagros médicos y tragedias imposibles de olvidar. Pero nada de eso me preparó para lo que viví en una noche tranquila, en el lugar más insospechado de todos, la capilla del hospital. La capilla era pequeña y sencilla, ubicada al final de un corredor poco transitado en la planta baja. Apenas tenía capacidad para unas 10 personas. Aunque estaba abierta las 24 horas, rara vez alguien entraba. La mayoría de los pacientes y sus familiares preferían rezar en las habitaciones o en la sala de espera. A pesar de eso, la capilla nunca estaba descuidada. Las velas siempre estaban encendidas y el aire olía ligeramente a incienso viejo, mezclado con el aroma de los arreglos florales que dejaban los visitantes. Era un lugar que transmitía calma, o al menos eso pensaba hasta aquella noche. Esa noche, como muchas otras, me quedé de guardia. Era martes y el hospital estaba más tranquilo de lo usual. Había pocos ingresos en urgencias y la mayoría de los pacientes estaban estables. Decidí aprovechar un rato libre para tomar un descanso y caminar por el hospital, algo que hacía con frecuencia para despejar la mente. Durante esos recorridos, siempre me encontraba con rincones del edificio que parecían tener décadas sin ser renovados. Era como si cada piso tuviera su propia personalidad y cada ala guardara sus propias historias.
Sin embargo, nunca me había detenido a pensar en la capilla. Eran casi las 2 de la madrugada cuando pasé frente a la puerta entreabierta de la capilla. La luz de las velas proyectaba sombras suaves sobre el pasillo y un silencio absoluto se extendía por el lugar. No sé por qué, pero sentí curiosidad. No era una persona especialmente religiosa, pero algo me impulsó a entrar. Tal vez quería un momento de calma o simplemente un lugar diferente para sentarme. La puerta crujió levemente cuando la empujé y me detuve un momento en el umbral, dejando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Fue entonces cuando la vi. Una mujer estaba arrodillada frente al altar, inmóvil. Tenía la cabeza inclinada y el cabello oscuro cubriéndole parte del rostro. Sus manos estaban juntas, como si estuviera rezando, y parecía completamente absorta en lo que hacía. Al principio pensé que era una familiar de algún paciente, alguien que había ido a buscar consuelo en la fe. Pero algo en su postura me hizo detenerme. Había una rigidez en ella, una extraña quietud que no parecía natural. Di un paso hacia el interior y fue entonces cuando noté algo que me hizo congelarme. Las velas, que usualmente ardían tranquilamente, parpadeaban con una intensidad que no podía explicar. Su luz parecía bailar de forma errática, como si respondieran a algo en el ambiente. Mis ojos volvieron a la mujer y fue entonces cuando vi sus manos. Estaban ensangrentadas. La sangre goteaba lentamente de sus dedos y caía al suelo, formando pequeños charcos oscuros sobre las losetas blancas. No podía entenderlo. No había signos de que estuviera herida, y sin embargo, la sangre estaba ahí, fluyendo con una naturalidad que me aterraba. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo, retrocedí un paso hacia la puerta, sin apartar la mirada de ella. Fue entonces cuando levantó ligeramente la cabeza, y aunque no pude ver su rostro completo, sentí una tensión imposible de ignorar. Sus movimientos eran lentos, casi como si fuera consciente de que la estaba observando. No esperé más. Salí de la capilla con el corazón latiendo con fuerza y regresé a la estación de enfermería. Traté de actuar con normalidad, pero sabía que mi rostro debía reflejar algo de lo que había sentido, porque una de las enfermeras me miró con curiosidad. Me tomó un momento recuperar la compostura antes de contarle lo que había visto. Pensé que se reiría, que me diría que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero en lugar de eso, su expresión cambió. No parecía sorprendida, sino más bien resignada. «¿La viste, verdad?», fue lo único que dijo. Me tomó unos segundos procesar sus palabras. No entendía a qué se refería, pero ella continuó explicando, como si hubiera estado esperando que alguien más viviera lo mismo. Según su versión, varios empleados del hospital habían visto a esa mujer en la capilla a lo largo de los años. Siempre aparecía durante la madrugada, arrodillada en la misma posición, con las manos ensangrentadas. Algunos decían que era un espíritu, una presencia que no podía abandonar el hospital por algo que le había ocurrido ahí. Otros pensaban que era solo una alucinación colectiva, un producto del cansancio y la tensión acumulados. Pero lo que más me inquietó fue la historia detrás de la mujer. Según la leyenda, décadas atrás, una mujer llamada Carmen había perdido a toda su familia en el hospital. Su esposo había muerto tras una operación fallida, y sus 2 hijos pequeños fallecieron a causa de una epidemia que azotó la región. La historia decía que Carmen pasaba días enteros rezando en la capilla, pidiendo un milagro que nunca llegó. Un día, simplemente desapareció. Nadie supo más de ella, pero desde entonces, las apariciones comenzaron. Quería convencerme de que todo esto eran solo historias, una mezcla de rumores y supersticiones que se habían alimentado con los años. Pero la imagen de aquella mujer no me dejaba en paz. Las siguientes noches me encontré evitando pasar por el pasillo de la capilla, algo que nunca había hecho antes. Era como si un peso invisible me empujara a mantenerme lejos de ese lugar. Sin embargo, no podía ignorar lo que había visto. Unas semanas después, ocurrió algo que me hizo dudar aún más de mi razonamiento. Una paciente ingresó de emergencia tras un accidente automovilístico. Estaba en estado crítico, y los pronósticos no eran buenos. Su familia, desesperada, acudió a la capilla a rezar por su vida.
Cuando hablé con ellos al día siguiente, me dijeron algo que me dejó helado. Durante la madrugada, mientras rezaban, vieron a una mujer arrodillada al otro lado del altar. Dijeron que estaba de espaldas, inmóvil, y que no respondía cuando intentaron hablarle. No le dieron importancia al principio, pensando que era otra persona rezando por su ser querido. Pero cuando la describieron, supe que era la misma mujer que yo había visto. Desde entonces, no he vuelto a entrar a la capilla. Hay algo en ese lugar que no puedo explicar, algo que no pertenece a este mundo. Cada vez que paso frente a su puerta, siento una sensación de inquietud que me hace acelerar el paso. No sé qué busca esa mujer ni por qué sigue ahí, pero estoy seguro de que no está rezando por su alma. Tal vez está buscando respuestas que nunca encontró, o tal vez está atrapada en un bucle eterno de sufrimiento. Si lo que sea, hay una verdad que no puedo ignorar: algunos lugares guardan más que recuerdos. Y en el hospital, hay rincones donde el pasado nunca se desvanece por completo. La capilla es uno de esos lugares. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.